Nunca imaginé que una sencilla nota de mi nieta cambiaría mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire, pesado, se sentía denso, como si algo oscuro estuviera a punto de revelarse. Me senté en mi sillón viejo, el que cruje con cada movimiento, mientras leía esas palabras garabateadas. Abuela, tengo que contarte algo. No puedo hacerlo sola. Mis ojos, ya cansados por los años, se llenaron de lágrimas. ¿De qué se trataba? Su mensaje era críptico, un abismo de incertidumbre que me hizo temblar. Nunca imaginé que algo tan simple pudiera contener tanto misterio. Miré por la ventana, observando el mundo pasar. Las hojas caían lentamente como si el tiempo mismo se detuviese. Todo parecía tan desolado. Esa nota era solo un papel, pero para mí se sentía como un presagio. Recordaba noches en que compartíamos secretos, risas y sueños. Ella siempre fue mi luz, una chispa en mi vida monótona. Lo sabía todo y siempre sonreía, como si el sol alumbrara su camino. Pero esta vez algo se había torcido. Las letras danzaban ante mis ojos. Sentía un nudo en el estómago, un eco de angustia que retumbaba en mi pecho. Pensé en sus ojos, en su risa contagiosa, en cómo se le iluminaba la cara al contarme historias. ¿Qué podría estar ocultando? La peor de mis pesadillas comenzó a dibujarse en mi mente. La verdad, como un monstruo oculto en la oscuridad, se asomaba entre sombras. Recordé la última vez que la vi. La abracé con tanta fuerza como si pudiera protegerla de todo. Pero ahora aquí estaba, sola con mi miedo. ¿Qué había pasado? ¿Qué secretos llevaba consigo? Mis dedos temblaban mientras intentaba escribirle de vuelta, pero las palabras se desvanecían antes de salir. El silencio en la casa era ensordecedor. Cada tic-tac del reloj retumbaba con angustia. La tarde se tornó oscura, y el viento aullaba afuera como una advertencia. ¿Debía llamar a su madre? ¿Pedirle que viniera a explicarme? ¿Y si no era suficiente? Me sentí perdida, atrapada entre el amor y el pánico. Miré la nota una vez más, sus letras parecían estar vivas, llenas de secretos. Justo entonces el timbre sonó, un sonido agudo que reverberó en mi cabeza. ¿Sería ella? Otra hería más. Malas noticias. Las piernas me temblaban mientras me dirigía hacia la puerta. Abrí con la esperanza de ver su rostro, pero el miedo me agarró. La vida, con sus giros inesperados, nunca dejó de sorprenderme. ¿Qué era lo que realmente estaba a punto de desvelarse? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, dale un buen apretón al botón de me gusta, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Al abrir la puerta, el aire fresco de otoño se coló suavemente en la habitación, como una brisa que alivia el alma. Ante mí no era mi nieta quien esperaba. Era Luisa, mi hija, con la mirada entre preocupada y confusa. La última vez que la vi, había una distancia palpable entre nosotras, un silencio que pesaba más que 1000 palabras no dichas. Su rostro estaba pálido, como si también hubiera sentido la presión de un secreto inconfesable. ¿Mamá? ¿Qué pasa?, pregunté intentando mantener la calma, aunque mi corazón latía desbocado. ¿Has visto a Valentina? No, pero tengo que contarte algo. Necesito que te sientes. La urgencia en su voz fue como una campana sonando en mi cabeza. Mi instinto me dijo que lo que vendría no sería bueno. La conduje al salón y de alguna manera sentí que las paredes mismas se acercaban, recopilando toda la tensión que estaba por desatarse. Con cada paso que daba hacia el sillón, me sentía como una niña a punto de recibir una reprimenda. Luisa tomó un respiro profundo, y yo noté que sus manos temblaban ligeramente. Valentina ha estado lidiando con algunas cosas complicadas en la escuela. Ha hecho algunos amigos diferentes. Y estos amigos, bueno, no son una buena influencia. Las palabras de Luisa comenzaron a entrelazarse con mi angustia,
como si cada frase que salía de su boca la acercara más a una realidad que hasta ese momento había sido solo un susurro en mi mente. ¿Qué quieres decir con diferentes?, inquirí, mi voz filtrando un hilo de temor. Escuché cosas. Según lo que me han contado, ella ha estado experimentando con drogas. Y no hablo solo de marihuana. Algo más fuerte. Las palabras cayeron como una losa, mientras su mirada se llenaba de lágrimas. Me sentí atrapada en un mar de confusión y dolor. ¿Cómo pudo llegar a esto?, murmuré, sintiendo las lágrimas deslizarse por mis mejillas como un río desbordado. Recordaba a mi Valentina. La pequeña que jugaba en el jardín, que se escondía tras su peluche favorito. Ahora su luz parecía ser devorada por algo oscuro. Luisa me tomó de las manos, ofreciéndome su fuerza. No lo sé. Pero no creo que lo esté haciendo sola. Hay algo más en juego aquí. Necesitamos encontrarla, abuela. Necesitamos hacerlo juntas. Y esa palabra, juntas, se quedó resonando en mi interior. De repente sentí que en medio de este caos podría haber una chispa de esperanza. Pero aún así, el temor reverberaba en mi pecho. ¿Qué haría una abuela frente a un monstruo así? Necesito que me digas dónde podría estar. Esta nota decía que viniera a ayudarla. Las palabras se me atragantaron en la garganta. La nota, la llave que parecía abrir todas las puertas que había mantenido cerradas, ahora la sentía como una carga. Miré a Luisa, y su expresión de preocupación se transformó en determinación. Vamos a encontrarla, mamá. Soy su madre, y no dejaré que eso la consuma. Juntas podemos enfrentar esto. Tomé aire, tratando de ahogar el miedo. Tienes razón. No puedo dejar que Valentina se hunda por su cuenta. Podía sentir como el amor por mi nieta, esa luz que siempre había brillado en mi vida, empezaba a atravesar la oscuridad. Justo en ese momento sonó el teléfono. La mirada de Luisa se congeló, y yo sentí que mi cuello se erguía ante la tensión. Me dirigí hacia la mesa, aunque mis piernas parecían de plomo. Levanté el auricular y escuché una voz: señora, soy la consejera de Valentina. Necesitamos hablar sobre su situación. Levanté mi mirada hacia Luisa, y el horror se extendió entre nosotras como un manto oscuro. ¿Por qué ese llamado venía justo en este momento? La única certeza que tenía era que todo había cambiado irrevocablemente. La batalla acababa de comenzar, y aun cuando me sentía que estaba al borde de un precipicio, sabía que había que dar el siguiente paso. Déjame más detalles, respondí, y mis palabras se sintieron como un juramento. La oscuridad podía asomar, pero no la dejaría ganar sin luchar. El sonido de la voz al otro lado de la línea era calmado, pero había un trasfondo de preocupación que no podía pasar por alto. Valentina ha estado ausentándose con frecuencia, y hemos notado cambios en su comportamiento. Necesitamos un espacio seguro para hablar con ella, y creo que esto debe involucrar a la familia. La promesa de un espacio seguro resonó en mí como un eco. Fue un pequeño rayo de esperanza en medio de un abismo de incertidumbre. ¿Podríamos reunirnos hoy?, pregunté, la urgencia de la situación apremiando en cada palabra. El tiempo parecía detenerse mientras la consejera asintió. Sí, estoy en la escuela ahora y puedo esperarlas aquí hasta que lleguen. Colgué el teléfono, y el silencio que quedó a nuestro alrededor fue pesado, lleno de una mezcla de miedo y expectativa. Volví a mirar a Luisa, quien parecía lidiar con sus propias emociones, su mirada fija en el espejo de la vida que habíamos construido juntas. ¿Y si no está bien? ¿Y si está atrapada en algo del que no puede salir?, susurró, su voz temblando mientras la tormenta de dudas la envolvía. Entonces, tendremos que encontrar la manera de sacarla de ahí, respondí, sintiendo que la urgencia por actuar ardía dentro de mí. Tantas veces había querido ser la figura fuerte, la roca en su vida, y ahora me encontraba tambaleándome ante la posibilidad de que esa fortaleza no fuera suficiente. Ambas comenzamos a prepararnos, recogiendo nuestras cosas en un silencio cargado de emociones. En los ojos de Luisa, vi esa chispa de determinación, pero también una sombra de miedo por lo que podrían encontrar. De alguna manera, esos sentimientos se entrelazaban en un torbellino que se intensificaba con cada paso. Al llegar a la escuela, un nudo se formó en mi estómago. Cada escalón que subía hacia la oficina de orientación era como un recordatorio de todos los momentos en que Valentina había confiado en mí. La pequeña a la que le leía cuentos antes de dormir, a quien enseñé a montar en bicicleta, y ahora parecía estar tan lejos.
La incertidumbre empezaba a abrumarme, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. La consejera estaba esperando, sentada a la mesa con un semblante serio, en contraste con el acogedor entorno del despacho. Había pósters de valores en las paredes, así uno de amistad, otro sobre la importancia de pedir ayuda. Gracias por venir, dijo, alzando la vista hacia nosotras. Lo que estamos a punto de discutir es muy sensible. Luisa y yo nos sentamos, tomando cada una del borde de la mesa, como si eso pudiera ofrecernos una conexión más fuerte con la realidad. He hablado con Valentina. Se siente perdida y sola, pero también está asustada de lo que está pasando, continuó la consejera, su voz suave y compasiva. Quiero que sepa que no está sola en esto. La potente fragilidad de esas palabras resonó en mí. En medio de la tormenta, la idea de que Valentina pudiera sentirse aislada era dolorosa. ¿Dónde la encontramos?, pregunté sintiendo un imperioso deseo de rescatarla de su abismo. Ella ha estado pasando tiempo en un grupo de personas que tienen una influencia negativa en su vida. He estado intentando establecer un ambiente donde pueda expresarse, pero necesita que su familia esté involucrada. Valentina se siente incomprendida y rechazada. Las palabras de la consejera penetraron como dagas, pronunciando verdades que había estado evitando. En mi mente los recuerdos de Valentina se agolpaban, desde sus risas hasta sus lágrimas. ¿Hay algo que podamos hacer para acercarnos a ella?, interpuse, deseando que mis palabras tuvieran algo del poder de la verdad. Sí. Necesitaremos ser muy transparentes con ella. Ella tiene que saber que estamos aquí para apoyarla incondicionalmente, no para juzgarla. Es posible que necesitemos que pase un tiempo en un programa de rehabilitación si la situación no mejora. Las palabras rehabilitación golpearon como una campana que resonaba en la distancia. Era un término tan cargado de estigmas y recuerdos penosos. Miré la expresión de Luisa, quien parecía estar luchando para contener las lágrimas. No podemos permitir que eso le pase a nuestra chica, dije con coraje, como un mantra ante el temor que inundaba nuestras mentes. La consejera asintió y comenzó a explicarnos los pasos a seguir, pero la atención se desvanecía en mi mente mientras empezaba a pensar en Valentina, en lo que había sido y lo que podría ser. Pero inmediatamente el miedo resurgió. ¿Y si ya era demasiado tarde? Al finalizar la reunión, Luisa y yo nos quedamos sentadas en la acera frente a la escuela. El viento gélido de otoño soplaba en nuestras caras. La realidad se derrumbaba en nuestra existencia, como los huesos de una casa que se desmorona. ¿Y si no podemos ayudarla?, preguntó Luisa, su voz llena de quebranto, reflejando el peso de esta crisis generacional que nos llenaba de culpa. ¿Qué haremos si esto acaba mal? Mi corazón se encogió, y por un momento sentí un profundo hueco dentro de mí. La idea de perder a Valentina era un dolor que no podía siquiera concebir. Pero antes de que pudiera responder, un grupo de adolescentes pasó a nuestro lado riendo, y entre ellos, vi una figura que me congeló en el lugar. Era Valentina. Ella no estaba sola, una mirada distante en su rostro. Algo en su expresión, la manera en que se reía con sus amigos, aplastó un poco más el corazón que aún palpitaba en mí. Era un instante, pero me sentí atrapada entre la desesperación y la esperanza. La distancia había crecido tanto, y ahora solo podía observar cómo la luz de mi niña se desvanecía frente a mí. El tiempo era un ladrón, y tenía que actuar. La búsqueda apenas empezaba. El eco de las risas de Valentina se desvaneció mientras se alejaba con sus amigos, y un vacío helado ocupó el espacio que su alegría había dejado. Me giré hacia Luisa, quien tenía los ojos cristalinos de lágrimas reprimidas. No sé si puedo soportarlo, admitió, su vulnerabilidad brotando como un manantial incontrolable. Nos encontramos aquí por ella, y no podemos rendirnos, le dije, aunque las palabras resonaban vacías. ¿Cómo podía aconsejar fortaleza a quien, como yo, se sentía desarticulada por la incertidumbre? La realidad de que nuestra niña podría estar en una situación tan complicada se estaba clavando como una espina en mi corazón. Tal vez deberíamos hablarle ahora, tal vez si su voz se quebró. Fue ahí cuando la idea de una intervención cruda, de una confrontación directa, comenzó a danzar en mi mente. Sabía que Valentina se podía sentir acorralada, pero ¿había realmente alguna manera de encontrar un camino hacia su interior sin que eso la asustara aún más? Regresamos a casa en silencio, cada una inmersa en sus pensamientos. Mantener la calma se tornaba cada vez más complicado. Me costaba vislumbrar cualquier atisbo de esperanza en medio de ese laberinto emocional. Me imaginé enfrentando a Valentina con una bombilla de amor,
tratando de alumbrar el oscuro túnel por el que ella andaba, pero temía que tal vez eso solo frenara más su escape. Aquella noche en la cena, el ambiente era tenso. El aroma de la comida no podía ahogar el clima pesado que se cernía sobre nosotros. Aunque Valentina estaba físicamente presente, su mente parecía estar en otra parte. Me perturbó la forma en que se movió por la habitación, como si estuviera fuera de su cuerpo, ajena a la familia que luchaba por conectarse con ella. ¿Qué tal te fue el día, cariño?, preguntó Luisa, intentando abrir un canal para que su hija hablara. Valentina levantó la vista de su plato y una pequeña chispa cruzó su rostro, pero se desvaneció rápidamente. Está bien, murmuró esquivando el tema como si esa respuesta fuera suficiente. Sentí una mezcla de frustración y tristeza en mi interior, no era la niña pechugona que recordaba. Pero no podía olvidarme de las palabras de la consejera. Valentina, ¿hay algo que quieras compartirnos? Estamos aquí para ti, le dije esforzándome por proyectar paciencia, aunque mi corazón palpitaba con inquietud. Los ojos de Valentina se oscurecieron, y la energía a su alrededor se volvió más densa. No estoy ocupada, replicó con un tono que rozaba lo borde rutinario. Fue un tiro directo a nuestra esperanza y en un instante Luisa y yo intercambiamos miradas. Había una forma de penetrar esa coraza fría. Después de cenar, la noche llegó sin que lográramos más que pequeños atisbos de conexión con ella. Me quedé despierta, pensando en los días pasados en que la risa de Valentina reverberaba en todos los rincones de la casa. El dolor de verla replegarse en sí misma, de sentir que se alejó del calor de nuestro amor, era desgarrador. Finalmente, la estupenda idea que había germinado en la reunión de la consejera comenzó a tomar forma en mi mente. Se me ocurrió que si Valentina sentía que había perdido su voz, tal vez podríamos crear un espacio en el que pudiera expresarse sin el miedo a ser juzgada. Tomé una hoja de papel y un bolígrafo, escribí una carta. Hacía mucho que no me sentía tan vulnerable, pero el acto de plasmar mi amor en palabras me sacudió y me restauró un poco la esperanza. En la carta le expresaba cuánto la quería, que siempre estaríamos a su lado y que queríamos escuchar su verdad. Quería que supiera que tenía la libertad de hablar sin temor a consecuencias. Al amanecer dejé la carta en su almohada, con la esperanza de que la encontrara antes de salir a la escuela. El contenido de aquellas palabras era tan íntimo y profundo que me aterraba pensar en cómo pudiera reaccionar. Al volver a la cocina, Luisa se desayunaba con el semblante de preocupación que se había vuelto habitual en estos días. ¿Crees que funcionará?, preguntó Luisa. En un susurro. La verdad era que no tenía la respuesta y no quería ofrecerla como si fuera un faro de esperanza en medio de la tormenta. Miré el reloj y el impulso de dejar que la vida fluyera me llevó a murmurar, no lo sé, pero tenemos que intentarlo. Sin embargo, antes de que alcanzara el umbral de esa pequeña esperanza, el sonido del timbre resonó por toda la casa. La mirada de Luisa se congeló al instante y antes de que pudiera reaccionar, sentí un giro en mi estómago. «Es Valentina», grité en un instante de euforia, pero cuando abrí la puerta, no era ella. Era Eric, el amigo con el que Valentina había estado pasando más tiempo, con un semblante tenso que me heló la sangre. Antes de que pudiera preguntar, él empezó a hablar. «¿Puedo hablar con usted?» «Es sobre Valentina». Su rostro llevaba una sombra de preocupación que prometía desvelar algo que temía profundamente conocer. La realidad se oscurecía y la anticipación se encarnaba en mí. No sabía si estaba lista para lo que Eric tenía que decir. El sudor frío comenzó a formarse en la parte baja de mi espalda mientras miraba a Eric. «Por favor, pasa», le dije tratando de mantener un tono calmado, aunque en mi interior las alarmas sonaban con una intensidad ensordecedora. Luisa se acercó inquieta, pegando su mano a mi brazo, buscando en mí algún ancla que faltaba. Eric entró, su mirada derivando entre nosotros como si buscara las palabras adecuadas para no desencadenar una luz. «No sé cómo decirlo», empezó, su voz se desvaneció un poco mientras tomaba asiento en la mesa de la cocina, la misma que había sido testigo de tantas cenas familiares llenas de risas y juegos. Ahora el silencio era abrumador. «¿Qué pasa con Valentina?», le pregunté, la ansiedad en mi voz innegable. Quería que el tiempo transcurriera más rápido, que las palabras fluyeran sin un peso tan opresor. Luisa contenía el aliento como si pronunciásemos un conjuro que pudiera cambiar el destino de nuestra niña. «Ella». Eric tragó aire. «Ella ha estado un poco distante últimamente, y no solo conmigo. Ha cambiado, no sé si lo han notado». Cada sílaba colisionaba contra mi pecho como si fueran balas de cañón. El hecho de que alguien más lo notara confirmaba lo que temía.
el camino se había desdibujado y Valentina estaba comenzando a perderse. Sí, lo hemos notado. Está diferente, respondí con voz quebrada. ¿Pero por qué no nos dijo nada? Mi mente se movía más rápido que el tiempo, recorriendo posibilidades y recuerdas de momentos pastores que ahora parecían cubiertos con una niebla espesa de sufrimiento. No lo sé. Alicia, creo que Valentina se siente sola, incluso cuando está rodeada de amigos. A veces se siente como si estuviera cargando algo pesado, algo que no puede compartir, Eric confesó, sus ojos sinceros reflejaban una profundidad de preocupación que me hizo tragar en seco. Él no solo estaba admitiendo algo sobre Valentina, estaba revelando un aspecto que había estado vedado incluso para nosotros, su familia. En ese instante, me di cuenta de que había algo más que un secreto. Había un abismo de sentimientos no expresados que asediaban su vida y que hasta ahora, como familia, no habíamos logrado vislumbrar. ¿Sabes si ha hablado de lo que le pesa?, Luisa preguntó, su voz poblada de verdadera desesperación. Eric sacudió la cabeza. No, ella usa una máscara, y no puedo desentrañarla con mis palabras, aunque he intentado. Pero creo que está resistiendo, no sé a qué ni a quién, pero la veo luchar. Les prometo que no entiendo todo, pero el otro día tomamos un café y se asomó un destello, un momento donde se sintió un poco más presente. Me gustaría que supieran que no está sola, añadió Eric, como si la explicación pudiera justificar el dolor que ya había impactado nuestras vidas. Un silencio aterrador se prolongó en la habitación mientras digería sus palabras. La desesperación comenzó a elegir formas de manifestarse en mis pensamientos, así como un veneno que se filtra, pero algo más brotaba entre las sombras, el deseo de sanar y encontrar a Valentina. Todo esto me hizo pensar nuevamente en la carta que le dejé, la manera en la que podría ser un puente hacia todo lo que trataba de contener. Eric, ¿te importaría estar en contacto con ella? Estoy viendo que podría beneficiarse de tener a alguien fuera del círculo familiar, alguien que comencé, pero no encontré las palabras adecuadas para expresar lo que deseaba. Necesitaba asegurarme de encontrar la forma de que Valentina se abriera, él asintió. Por supuesto, la amistad es suficiente para que hable. Solo necesita saber que está segura y que es escuchada. Las palabras de Eric resonaron en mí como un eco de esperanza, y por un momento, logré visualizar un camino por el que Valentina podría hallarse. Sin embargo, en la misma medida, una pregunta punzante se dibujó en mi mente. ¿Cómo podríamos romper las barreras que la estaban aislando? El amor no debería estar atado a la desesperación. Le propuse dejarle una nota. Ella es más receptiva a las palabras escritas, compartí con Eric. Mientras el dolor y la angustia se entrelazaban en mi voz, eso podría funcionar, murmuró Eric, alentándome con la simple idea de que el amor no siempre es inmediato, a veces, florece lentamente como un brote entre fisuras de asfalto. Después de aquel encuentro, mientras Eric se marchaba, quedé sola con Luisa, el aire ya no se sentía tan espeso. ¿Qué haremos ahora?, me preguntó Luisa, su mirada buscaba la claridad en medio del desasosiego. Creo que necesitamos crear más espacios donde Valentina se sienta segura. Tal vez podamos planear algo juntos, una actividad donde se sienta libre para expresarse. Y me gustaría que ella se sienta en control, propuse, tomando su mano y apretándola con fuerza. Pero aún mientras hablaba, la inquietud seguía latente. Eric había abierto la caja de Pandora cuando mencionó que Valentina cargaba algo que no entendía. Y sin poder evitarlo, me acechaba la posibilidad de que tuviéramos que enfrentar un dolor mayor al que imaginábamos. Una oleada de emociones se sembró en mi pecho mientras entrábamos a la sala. Allí, en la penumbra que se cernía, la carta que le había escrito a Valentina brillaba con un nuevo significado. Tomé un sorbo de aire y me pregunté si alguna vez tendríamos el valor de desenterrar todo lo que había sido enterrado en esta dinámica familiar. De pronto, una notificación de mi teléfono vibró. Era un mensaje de Valentina. Mi pulso se aceleró. ¿Podría ser que finalmente estaba dispuesta a abrirse, a dejar escapar lo que mantenía tan ajustado en su pecho? Tomé el dispositivo y mientras leía las palabras, todo lo demás desapareció, el miedo, la culpa, la desesperanza. Lo único que existía en ese momento era el peso de sus palabras. Mamá, hay algo que necesito decirte. El corazón me palpitaba en el pecho mientras el dedo tembloroso recorría la pantalla. La frase de Valentina cobraba vida, expandiéndose en mi mente como un eco que prometía revelaciones. Hay algo que necesito decirte. La angustia me invadió, una parte de mí quería apretar el teléfono contra mi pecho y cerrar los ojos, pero sabía que no podía ignorar lo que necesitaba compartir. Con cada segundo la expectativa se convertía en un nudo en mi estómago,
respondí con rapidez, casi sin pensar. ¿Qué sucede, mi cielo? Estoy aquí para escucharte. Presioné enviar, sintiendo que cada palabra era un hilo que tejía un puente hacia ella, un intento desesperado de acercarme y abrir su mundo. Mientras esperaba, mis pensamientos resurgían, cada uno una pieza del rompecabezas que parecía cada vez más intrincado. ¿Qué carga estaba portando mi niña? Aceptar esa idea me desgarraba, ya que siempre había visto a Valentina como un ser fuerte y capaz, aunque ahora yo no podía ignorar su fragilidad. El momento antes de recibir respuesta se estiraba, como si el tiempo mismo se hubiera materializado en un suspiro en suspenso. Finalmente el teléfono vibró de nuevo. Mi estómago se encogió mientras leía. Desde hace un tiempo siento que no soy yo misma. La gente espera tanto de mí y me duele. No sé cómo comunicar lo que está pasando en mi cabeza. Las palabras de Valentina se filtraban en mi ser, dibujando un mapa de su confusión. La pena se arrastró en mí como un velo espeso. Sentía sus luchas en cada línea y por un momento, el deseo de protegerla se convirtió en una ardiente necesidad de hacer algo. ¿Cómo podría encender la chispa que le permitiera hablar sin miedo? Valentina, respondí cuidadosamente eligiendo mis palabras. Te entiendo. Estoy aquí para ti sin juicio. Cuantas más palabras compartas, más podemos enfrentar esto juntas. Te amo, siempre estaré aquí para escucharte. Cada tecla que apreté se sentía como una promesa, un compromiso que necesitaba sellar con amor. La respuesta no tardó en llegar, y su tono fue una mezcla de vulnerabilidad y necesidad. Lo he estado guardando porque pensé que podría manejarlo. Pero realmente no puedo. A menudo deseo ser diferente como si nunca les hubiera fallado, pero no sé cómo ser feliz. Me siento atrapada. Cada sílaba era un grito que resonaba desde el fondo de su corazón. Me partía el alma leer que Valentina se sentía así, como un náufrago en un mar de expectativas. Te prometo que no fallas. La felicidad se siente como una nube cambiante para todos, a veces brilla, pero a veces es gris, escribí, mi corazón latiendo con la urgencia del amor. Siempre puedes compartir conmigo lo que lleves en el interior. No tienes que llevar ese peso sola, sin embargo, la realidad que enfrentábamos era compleja. Valentina había mencionado la necesidad de cambiar, de intentar ser alguien que no era, y eso tocaba las fibras más profundamente en mí. Su lucha resonaba no solo como madre, sino como alguien que durante tanto tiempo había vivido a la sombra de expectativas sociales, imaginando una versión ideal de la vida que al final, nunca había sido más que un espejismo. Sentí que el pasado se tejía de nuevo en mis pensamientos, recordando mis propias luchas y las veces que había tenido que arrastrar la carga de los demás, incluso cuando yo misma estaba a la deriva. Cada recuerdo era un destello de empatía a medida que comprendía mejor lo que Valentina sentía, la presión de encajar, de sobresalir y al mismo tiempo no ser vista. Justo cuando creía que había escrito las palabras correctas, el teléfono vibró nuevamente. Hay algo más que no puedo decirte en un mensaje. Quiero hablar contigo cara a cara. Pero tengo miedo de que me juzgues. El frío recorrió mi espalda. Ella no podía saber cuánto había deseado que se abriría, pero también era consciente de cuánto quizás había fallado en demostrarle que su verdad era aceptable. Mis ojos se humedecieron con la urgencia de su mensaje. No estás sola, y no hay nada que puedas decir que me haga juzgarte. Estoy aquí solo para escucharte. Dime cuándo y dónde y estaré contigo, le respondí sintiéndome sorprendentemente vulnerable, pero segura de la fortaleza que podríamos compartir en ese momento. Mientras la luz del día comenzaba a ceder y las sombras crecían en la casa, sentí que una tormenta de emociones se arremolinaba a nuestro alrededor. La llamada hacia el dolor era inevitable, y lidiar con lo que estaba por venir llenaba mi ser con una mezcla de ansiedad y esperanza. De repente un nuevo mensaje de Valentina atravesó el aire denso de la habitación. ¿Te gustaría acompañarme a un lugar especial este fin de semana? La pregunta me sorprendió. No sabía si era un paso hacia la conexión o un intento de huida, pero mi corazón se aceleró al recordar lo especial que siempre había sido para ella ese lugar que había mencionado. Sí. Donde tú elijas estaré contigo, respondí. En mi pecho, la inquietud luchaba con la esperanza. Tal vez este viaje significara algo más que un simple encuentro, podría ser la puerta a un diálogo que cambiaría todo, y pronto podríamos dejar atrás la oscuridad que nos había rodeado. El fin de semana se presentaba a la vista con la promesa de sanación, pero la verdad continuaba acechando. No sabía lo que Valentina revelaría, ni si ambos soportaríamos la carga que se conjuraría en el aire.
La combinación de amor, miedo y deseo me envolvía, abrumando mis sentidos mientras cerraba el teléfono. Era solo el comienzo de un camino difícil, y aún no sabía si estaba preparada para lo que vendría. Sin embargo, me mantenía firme ante la esperanza, incluso cuando el futuro era una incertidumbre aterradora. El fin de semana llegó más rápido de lo que había imaginado, empujando mi corazón hacia un estado de agitación casi palpable. El amanecer del sábado trajo consigo un aire fresco, y con cada respiro, sentía el peso de la anticipación. Mientras me preparaba, cada movimiento parecía ser un acto simbólico: vestirme, peinarme, salir. Eran etapas en un viaje hacia un lugar de revelaciones, y sin embargo cada segundo se sentía cada vez más pesado. Recogí un par de alas de mariposa que Valentina había dejado caer la última vez que estuvo en el jardín, pequeñas y frágiles, pero imponentes en su belleza. Las guardé cuidadosamente en mi bolso, un recordatorio de lo delicado que podía ser todo. Al mismo tiempo pensé en cómo esos únicos momentos, cuando ella era pequeña, eran un recordatorio de la pureza de su esencia. Pero ahora había una tormenta en su interior que quería calmar. El lugar que Valentina había escogido era un bosque sutilmente escondido detrás de un pequeño lago. Recorrimos el camino en silencio, todo a mi alrededor parecía vibrar con una energía aún no disecada. Al llegar, el aire estaba impregnado de aromas frescos, el canto de los pájaros creaba un telón de fondo armonioso, casi como si el mundo celebrara nuestra llegada. Pero yo sentía el entrelazado de nervios y amor en mi pecho, un latido por cada latido del cálido sol que iluminaba el día. Valentina me esperaba cerca del agua, y cuando nuestras miradas se encontraron, noté de inmediato el resplandor de sus ojos. Pero había algo más, una sombra, un rincón oscuro que llevaba consigo cada duda y miedo que la había carcomido por dentro. Me acerqué a ella, sintiendo que las palabras podrían escapar de la orilla de sus labios en cualquier instante. ¿Qué te parece este lugar?, pregunté, buscando romper la tensión que flotaba entre nosotras. Ella sonrió, pero su mirada se desvió hacia el lago. Es hermoso como un refugio, ¿verdad?, contestó, su voz casi un susurro. Pude ver que estaba buscando un lugar seguro, algo que la conectara con la calma que tanto anhelaba. Así es. A veces los refugios son donde encontramos las respuestas que no podemos ver en la vida diaria, respondí, sintiendo que cada palabra era un hilo que buscaba acercarla a la conversación necesaria. Valentina se mantuvo en silencio, sus ojos profundizando en el agua. El momento se estiró cargado de anhelos no expresados y promesas escondidas. La evidencia de su lucha se mantenía en sus ojos, y yo sabía que era el momento. Valentina, empecé, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de decir. ¿Te recuerdo cuando venías aquí y soñabas con volar como esas mariposas? Has crecido tanto desde entonces, pero me queda la sensación de que quizás ahora te sientes atrapada por lo que otros esperan de ti. Quiero que sepas que está bien ser quien realmente eres, incluso si eso significa romper con todas esas expectativas. Por primera vez desde que comenzamos nuestra conversación, sus ojos se encontraron con los míos. Allí, en esos segundos, la barrera pareció disolverse. Es que no sé cómo ser esa persona, y tengo miedo de defraudar a todos, confesó Valentina, una lágrima escapándose de sus ojos y deslizándose por su mejilla. La imagen de esa mariposa, frágil y preciosa, resonó en mi mente. Lo único que importa, Valentina, es que vivas en tu verdad. Todos hemos dudado en algún punto, y lo que realmente importa es cómo te ves a ti misma, no lo que piensan los demás, respondí extendiendo mi mano. Quería que supiera que estaba aquí para apoyarla. Ella asintió, pero sabía que había más que no había sido dicho. Y en ese instante la pregunta que había estado guardando se coló en mi conciencia. ¿Qué es lo que realmente temes? La presión de la verdad estaba hirviendo, y la respuesta que Valentina compartió fue la última carga que arrastraba. Temo ser yo, porque no estoy segura de quién soy en primer lugar. Siento que he perdido toda autenticidad. ¿Y si nunca encuentro a la persona que solía ser? Sus palabras fueron como un puñetazo. Directo al alma. La oscuridad que había mencionado antes se estaba manifestando aquí, entre nosotras, en forma de inseguridad. Yo también he pasado por eso, Valentina. A veces el viaje hacia el descubrimiento puede ser doloroso, pero te prometo que hay luz al final del túnel, le aseguré, tomando su mano con todas mis fuerzas. La conexión era palpable, como si un hilo dorado invisible nos uniera en ese instante de vulnerabilidad. Empezamos a compartir historias sobre nuestros miedos, nuestras lágrimas y los caminos que habíamos transitado. El tiempo se detuvo y en medio de nuestras conversaciones,
Pude ver destellos de la Valentina que tanto amaba, sin embargo, la revelación que había temido estaba aún por venir. En un giro de eventos inesperado, Valentina se giró hacia mí y pronunció: «Hay algo más, algo que no te he contado y que creo que me está rompiendo por dentro. Necesito que sepas, no sé cómo lo dijiste, pero siento que estoy perdiendo más que solo mi sentido de identidad». El aire se cortó en un hilo frágil. Justo cuando estaba a punto de indagar sobre sus palabras, un sonido proveniente de detrás de nosotros hizo que ambos giráramos la cabeza. Un grupo de jóvenes estaba disfrutando del día al otro lado del lago, riendo y capturando momentos con sus teléfonos. El contraste entre su alegría desenfrenada y la vulnerabilidad que compartíamos era un recordatorio escalofriante de lo que significaba realidad. Valentina se quedó paralizada, la mirada perdida en la escena. En su silencio, su angustia regresaba en forma de inseguridad, y su expresión pasó de la apertura a la confusión. Aún no había revelado lo que la atormentaba, y el tiempo parecía presionarnos mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse. «No, por favor, sigue hablando», le insté, sintiendo que la conexión que habíamos cultivado estaba a punto de romperse otra vez. Pero Valentina cerró sus ojos con fuerza. De repente la sensación de desesperanza envolvió el aire, y antes de que pudiera tocar su mano nuevamente, ella se apartó con un paso hacia atrás. «Lo siento, necesito aire», dijo, alejándose rápidamente hacia el bosque que solía ser nuestro refugio. La inseguridad invadió mi cuerpo. ¿Qué había desencadenado esa reacción? La pregunta dejó un vacío resquebrajante en mí mientras la observaba correr. Justo cuando el nudo en mi garganta se apoderó de mí, su teléfono vibró en el suelo. Lo miré y por un momento un impulso repentino me empujó a tomarlo. Su mensaje, incluso en la oscuridad, era un eco inquietante: ¿y si no soy suficiente? ¿Y si nunca lo seré? El tiempo se detuvo, atrapándome en una espiral de emociones. La brisa suave que pasaba por el lugar arrastró consigo la fragilidad de la situación, y supe que la noche aún guardaba secretos que no habíamos desenterrado. Con el corazón en la mano y Valentina lejos, la inevitable verdad se dibujaba en el aire. Todas nuestras historias estaban entrelazadas, pero aún faltaba una pieza vital por descubrir. La sombra de la revelación se acercaba, y yo no sabía si estaba lista para lo que vendría. Las sombras comenzaron a alargarse, y con cada segundo que pasaba sin Valentina, el eco de sus palabras resonaba en mi mente. ¿Y si no soy suficiente? Esa pregunta tan simple y devastadora tenía el poder de desmoronar cualquier techo construido con amor y esperanza. Decidí que no podía quedarme ahí, paralizada por un frío helador de incertidumbre. A pesar del caos en mi mente, supe que tenía que seguirla. Tomé su teléfono, lo guardé en mi bolso y con el corazón latiendo desbocado, me adentré en el bosque. Cada hoja crujía bajo mis pasos, y el aire se volvió denso, impregnado de la angustia que recientemente compartimos. Sabía que el refugio que alguna vez habíamos conocido se había transformado en un laberinto de dudas. A medida que me adentraba más en el bosque, todo parecía tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Los árboles que una vez acogieron nuestras risas y secretos, se alzaban ahora como guardianes silenciosos de su tormento. Me detuve un momento tratando de calmar mi respiración. Recorrí con la vista el entorno buscando una señal, una pista de dónde podría estar. La luz se filtraba a través de las ramas, creando motas brillantes que danzaban en el suelo. En ese instante sentí una punzada de nostalgia y un deseo profundo de protegerla. No solo quería rescatar a Valentina de su tormenta interna, sino también encontrarme yo misma dentro de sus palabras. «Valentina», llamé con la voz temblorosa. No obtuve respuesta. Recordé un rincón especial, un claro donde frecuentemente soñábamos despiertas, y corrí hacia allí. Al llegar, encontré un espejo de agua que parecía un reflejo del tormento que llevaba dentro. La imagen era calma, pero sabiendo que estaba solo en apariencia. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en una roca con su cabeza entre las manos, el reflejo de su sufrimiento difícil de ocultar. Mi corazón se rompió un poco al verla así que me acerqué lentamente con cuidado de no asustarla. «Valentina», susurré, mi voz delicada como el murmullo de un río. Ella levantó la vista, y aunque sus ojos estaban inundados de lágrimas, vi una chispa de lucha en ellos. «¿Estás bien?», pregunté, pero en la respuesta no buscaba solo su bienestar, buscaba entender la tormenta por la que estaba atravesando. «¿Cómo quieres que esté bien? ¿Cómo se supone que debo sentirme cuando no sé quién soy?». La desesperación en su voz se rompía como un cristal.
Todo el mundo espera cosas de mí, y yo solo no sé si puedo cumplirlas. Me siento como si estuviera desvaneciéndome, las palabras fluyeron de su corazón, y la tristeza que antes me aterraba ahora parecía un eco de mi propia lucha. Abrí mi boca para calmarla, pero antes de que pudiera hablar, una idea surgió en mi mente. ¿Te acuerdas de las mariposas en el jardín? ¿De cómo siempre volaban lejos para encontrar nuevos lugares donde posarse? Quiero que pienses en quién eres como una mariposa, Valentina. No necesitas ajustarte a un solo tipo de flor. Tienes todo un jardín por explorar. A medida que hablaba, vi que su expresión cambiaba lentamente. Sus labios se fruncían como si quisiera sonreír, pero una parte de ella se resistía. Pero, ¿y si nunca encuentro esa flor? ¿Y si vuelo en círculos, entonces seguirás buscando hasta que encuentres el lugar correcto? Y yo estaré aquí para recordarte que no estás sola en el vuelo. Cada uno de nosotros tiene su propio jardín, y no hay una única forma de florecer. Valentina permaneció en silencio, pero la chispa en sus ojos comenzó a brillar de nuevo, aunque levemente. De repente una brisa atravesó el claro, y las hojas comenzaron a bailar como reflejos de la esperanza que intentábamos construir. En algún rincón de su ser, sentí que comenzaba a surgir algo, el reconocimiento de que su camino era suyo para trazar, y sí, comenzó ella, su voz más suave y exploratoria. Y si me atrevo a volar y no encuentro nada, entonces será un viaje. Y cada paso que des, aunque te sientas perdida, será uno hacia esa mariposa que llevas dentro. Y si alguna vez sientes que caes, te prometo que estaré aquí para levantarte. Siempre. Un silencio lleno de significado nos envolvió, como si el universo entero asistiera a nuestra conexión. Su rostro se iluminaba con un destello de intención, mientras empezaba a percibir lo que significaba crear su propia historia. Pero en ese instante cargado de esperanza, sentí que algo iba errado, un sonido, un susurro entre el viento, me sacó de mis pensamientos. Era el sonido de su teléfono que sonaba en mi bolso. La vibración se mezclaba con el aire cargado de emociones. Valentina me miró, sus ojos reflejaban sorpresa y miedo. Es mi madre, dijo entre dientes, mientras sacaba su teléfono. Observé cómo la forma de su rostro se oscurecía a medida que leía el mensaje que le había enviado. Valentina, por favor, no dejes que esto te afecte, intenté advertir, pero ya era muy tarde. Vi su rostro cambiar y se transformó poco a poco en un océano de angustia. La desesperación volvió a apoderarse de ella y, en un instante, la conexión que habíamos cultivado se tornó en caos nuevamente, mientras su respiración se aceleraba, comprendí que la próxima revelación, aquella que cambiaría el rumbo de nuestra conversación, estaba a punto de surgir. Valentina miró hacia el lago, su mente perdida en posibilidades de lo que podría ser. «¿Y si no soy suficiente para ella tampoco?», murmuró, la tristeza ahora como un grillete en su corazón. La crisis latente en sus ojos era clara, y supe que tendríamos que enfrentar juntos esos nuevos miedos. La sombra de una revelación oscura se cernía sobre nosotras, y estaba a punto de estallar, llevándose consigo todo lo que había construido. «Valentina, escúchame», dije sintiendo que la urgencia dentro de mí crecía. «Sabes que tu madre te ama, pero no siempre comprende lo que necesitas. No se trata de ser suficiente para ella, se trata de ser suficiente para ti misma». Ella parpadeó, atrapada entre su tormento y mis palabras. «Pero cada vez que me da su opinión, siento que me alejo más de lo que creo ser. No sé cómo separar lo que quiero de lo que esperan de mí, esa es tu batalla, y es válida. Puede resultar complicado, pero estoy aquí para ayudarte a encontrar tu voz entre esa cacofonía. Tómate un momento», le sugerí, dándole espacio para respirar. Ella cerró los ojos intentando centrar sus pensamientos, mientras yo contemplaba cómo el sol caía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos cálidos pero reflejando el frío en su interior. «¿Qué te gustaría hacer si no tuvieras que cumplir expectativas?», pregunté, mis palabras buscando como un hilo para conectarla consigo misma. «Me gustaría dibujar. Siempre quise ser artista, pero no estoy segura si tengo talento. Me da miedo mostrar mis dibujos, como si revelaran todas mis inseguridades». Sus ojos se inyectaron de una mezcla de anhelo y temor. «Ese es el primer paso, Valentina. No se trata de tener talento o de ser la mejor, se trata de expresarte. Cada trazo es una parte de ti que necesita ser escuchada. Dibuja por el simple placer de hacerlo, por el amor que le tienes a tu arte. Solo tú puedes darle sentido». Sus labios se apretaron en una línea delgada,
pero en su mirada había comenzado a asomarse una chispa. Quizás podría empezarlo aunque nadie lo vea. Tal vez eso me haga sentir un poco más libre, exactamente. Y quizás cuando sientas que te estás desvaneciendo, puedas aferrarte a esos momentos creativos donde todo lo demás pierde su peso. Deja que tus manos hablen y liberen lo que llevas dentro. Por un instante, el silencio se volvió un refugio. Imaginé a Valentina creando, esbozando esas mariposas que tanto deseaba volar. Pero entonces una voz familiar resonó en el claro, cortando la tranquilidad con un eco de reproche. Valentina. ¿Dónde estás? Era su madre, una nota de preocupación mezclada con ansiedad en su tonalidad. La tensión en mi estómago se intensificó mientras observaba a Valentina sobrecogerse. ¿Ves?, expresó con un hilo de voz, sus ojos llenos de angustia. No puedo ni siquiera estar aquí sin que me busquen. ¿Qué se supone que debo hacer? Estás aquí ahora, y eso es lo que importa, afirmé intentando infundirle seguridad. Puedes decidir cómo responder a lo que viene, puedes hablar, o puedes callar. Pero recuerda, esto es tu vida y tú eres la que tiene la pluma. Mientras la figura de su madre se acercaba, Valentina se encogió, anticipando la reprimenda. No puedo enfrentarla, balbuceó. La desesperación se deslizó de nuevo a su voz, como una sombra que amenazaba con aplastarla. Pero si no lo haces, sentirás que el miedo te aterra. Habla con ella. No con rencor, sino con honestidad. Dile lo que sientes, lo que sueñas. Hazlo por ti, la animé viendo cómo la lucha interna se reflejaba en su rostro. Valentina respiró hondo, y aunque parecía temerosa, el fuego en su interior empezó a reavivarse con mis palabras. Miró al horizonte donde la madre exasperada se estaba acercando al claro. Fue entonces cuando una idea brilló en su mirada, como si la mariposa interna que llevaba acurrucada en su corazón comenzara a agitarse. Quizás no tenga todas las respuestas, pero sé que esto puede ser el comienzo de algo nuevo. Me sonrió con una tristeza somnolienta aún palpable, pero había una determinación creciente en sus ojos. Exactamente. Y no importa si no estás segura de lo que vas a decir. Lo más importante es que lo digas. Estoy orgullosa de ti sin importar el resultado. Valentina asintió, y su postura se fortaleció con un leve brillo de coraje. Cuando su madre llegó a la orilla del claro, su expresión mostraba preocupación, pero también una insinuación de amor. El momento había llegado, la tormenta de incertidumbres ahora se transformaba en una oportunidad de diálogo. Valentina, estaba tan asustada, exclamó su madre, entre el alivio y el reproche. No deberías estar aquí sola. Con un gesto de su cabeza, Valentina me hizo un pequeño gesto para que saliera del cuadro, y aunque mi corazón se retorcía, sabía que era su momento. Retrocedí lentamente sintiendo cómo la conexión que habíamos cultivado se expandía, aunque la incertidumbre perduraba. La conversación era una batalla entre expectativas y deseos ocultos, y aunque la brisa del bosque seguía soplando, supe que Valentina estaba lista para luchar su propia guerra. La luz del sol comenzó a desvanecerse en el horizonte, llevando consigo una sensación de anhelo y esperanza, dejando sin embargo un eco de lo que vendría. Justo antes de perderme entre los árboles, escuché una oración apenas susurrada que flotaba en el aire. No tengo miedo de volar si es por mí. La fragancia del cambio estaba en el aire, pero la llegada de un nuevo desafío pronto corrompió la esperanza. De la nada, el sonido de un mensaje de texto resonó en el silencio. Era mi teléfono. Una nota inesperada, que cambiaría no solo la vida de Valentina, sino también la mía. El eco del mensaje resonó en mi mente. Abuela, necesito hablar contigo. Es importante. Mi corazón se detuvo un instante atrapado entre la incertidumbre y una chispa de esperanza renovada. Cambié mi rumbo y regresé al claro, sintiendo que el peso de toda esta historia, de cada lágrima derramada, comenzaba a acercarse a su desenlace. Al llegar, encontré a Valentina con su madre. Ambas compartían un momento de tensión palpable, pero algo en su postura anunciaba que el diálogo había comenzado a fluir entre las sombras. La vulnerabilidad que antes las había mantenido separadas parecía empezar a desvanecerse, y en su lugar, sentí que el amor comenzaba a aflorar. Abuela, dijo Valentina, notando mi presencia, tengo algo que quiero compartirte. En sus ojos vi la tormenta calmada, el deseo de soltar lo que había llevado dentro por tanto tiempo. Me acerqué sabiendo que este momento no era solo para ella, sino para todas nosotras. Estoy aquí, mi amor, le respondí sintiendo como cada palabra alimentaba un puente hacia su interior,
tengo miedo, abuela, comenzó, y su timbre tembloroso resonaba como un canto de las golondrinas en primavera, lleno de luz, pero también de fragilidad. He estado luchando con mucho no solo por lo que pasa en la escuela, sino por quién soy. Y no sé cómo ser fuerte cuando siento que estoy perdiendo todo, mi corazón se contrajo. Valentina, la fuerza no siempre se encuentra en ser perfecta. A veces, la verdadera fortaleza radica en ser honesta sobre nuestras luchas. Todos tenemos miedo, yo también lo he tenido. Pero lo que importa es que siempre podemos volver a levantarnos. Ella asintió, sus ojos comenzaron a brillar mientras dejaba fluir sus palabras. He estado sintiéndome atrapada entre lo que esperan de mí y lo que realmente quiero. Quiero dibujar, pero tengo miedo de mostrarlo. No sé si estoy lista. Entiendo. De hecho, lo que sientes es el inicio de un hermoso crecimiento. Pero recuerda, el arte no es solo sobre el resultado, es sobre la experiencia de crear. El proceso en sí mismo puede liberarte. Dibuja lo que te nace del corazón, y no de lo que crees que deben ver los demás. Valentina tomó un suspiro profundo y sentí que una parte de su carga comenzaba a liberarse. Quiero intentar, abuela. Quiero ser auténtica. Sus palabras me envolvieron en un estallido de luz y su madre, quien había estado callada, comenzó a hablar también. Valentina, no tienes que cumplir con las expectativas. Te amo tal y como eres. Siempre he querido que seas tú misma, y quiero aprender a escucharte. Estoy aquí siempre. El momento cristalino que había estado esperando se materializó ante mis ojos. Aquella confesión trajo consigo una avalancha de emociones, como si cada lágrima que habían derramado se transformara en flores en un jardín olvidado. La lucha por la autenticidad y el amor incondicional se estaban entrelazando como raíces de un árbol que florece incluso en las tormentas. Mientras las tres compartíamos un abrazo, sentí que el nudo en mi pecho se deshacía. Ya no había miedo, solo amor. Recuerda, mi cielo, dije mientras apartábamos las manos. No importa cuántas veces sientas que caes, siempre habrá vuelta. Siempre estaremos aquí para levantarte. Valentina sonrió, y esa sonrisa encendió la llama de la esperanza en todos nosotros. De repente, el teléfono vibró nuevamente. Esta vez, el mensaje era diferente. Abuela, decía Valentina, gracias por darme espacio para ser yo misma. Las lágrimas brotaron una vez más, pero estas eran lágrimas de conexión, de aceptación y de amor. Nunca lamenté haber recibido esa nota que inició todo. La vida había dado un giro inesperado, un giro que quizás, en el fondo, nunca imaginamos que necesitábamos. ¿Cuántas veces en la búsqueda de la perfección, nos olvidamos de sucumbir a la belleza de la imperfección? Y ahí, con el aire fresco del bosque acariciando nuestros rostros, me di cuenta de que la lucha había sido parte de nuestro viaje. Valentina abrió una nueva puerta. Podemos seguir juntas. Lo que venga está bien. Susurré agradecida por el pequeño milagro que había germinado entre nosotras. Finalmente, mientras Valentina se adentraba en el camino de su propia verdad, entendí que el amor, en todas sus formas, siempre tiene el poder de liberarnos de nuestros propios monstruos. Y ahí, rodeadas de abrazos y promesas, solo me quedó una certeza en mi corazón: si te arriesgas a volar, ¿qué otras maravillas podrías descubrir en ti misma?